¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Empezamos un tema muy interesante, muy bueno. No se lo pierdan. Así es, porque en la mayor parte de las veces, el tema se llama conociéndose o conocerse a sí mismo. Sí, así es un tema interesante porque el tema, es conociéndose a sí mismo, conocerse a uno mismo. Y es algo que quizá parezca como muy trivial, pero la mayor parte de nosotros tenemos la idea de que sabemos quiénes somos. Y yo pienso que esto es una de las cosas más tremendamente falsas que existe. O sea, tenemos una idea de lo que nosotros hemos formado, de lo que nosotros hemos pensado de nosotros mismos, de lo que nosotros quisiéramos ser, pero no una realidad de lo que realmente somos. Si el día que el hombre llegue al conocimiento exacto de lo que somos, en ese momento tendremos que reconocer muchas cosas que ahorita rechazamos y tendremos que rechazar muchas cosas que ahorita creemos que son ciertas. O sea, lo primero, visto desde nuestro punto de vista de católicos, pues lo primero sería reconocernos como criaturas. Al reconocernos como criaturas, nos tenemos que reconocer como creados. Y si somos creados, pues somos creados por alguien que tiene la capacidad, el poder, la sabiduría, todo lo necesario para habernos formado. Y eso es lo que rechazamos en la actualidad, ¿no? A veces rechazamos nuestra filiación con el ser divino y no nos da pena, no nos da nada, porque somos tan, no sé qué palabra usar, tan así, como para rechazar nuestro origen divino y aceptar el origen simiesco. Bueno, muchos quizá les gustaría hacer eso, ¿no? Pero en realidad, tendríamos que reconocer primero eso. Si llegáramos a reconocer que somos criaturas, que somos creados, tendríamos que reconocer también forzosamente que tenemos una finalidad. Y es una finalidad no puesta por nosotros, no pensada por nosotros, no querida por nosotros, sino una finalidad que el Creador nos puso a cada uno de nosotros. Y eso tampoco nos gusta reconocer. Somos tan soberbios, tan pagados de nosotros mismos, que queremos hacer de nuestra vida algo que nosotros queremos, ¿sí? Algo que nosotros anhelamos. Y generalmente anhelamos ser algo más de lo que verdaderamente somos. Y queremos sumirnos en esta, en esta animalidad en la que estamos, en que queremos la supremacía sobre todos los demás. Supremacía en el tener, supremacía en el poder, supremacía. Nos comportamos como verdaderos animales en la ley del más fuerte. O sea, la ley del más fuerte en los animales es el que se impone por la fuerza, luchando. Y eso es total y absolutamente erróneo, ¿no? También yo creo que lo peor es que hay veces que no somos lo que queremos, sino lo que quiere otra persona. Así es. O sea, queremos darle gusto a los demás, queremos aparentar ante los demás, envidiamos a los demás, seguimos a los demás. Eso es tremendo. El ser humano creado y puesto en este mundo para una finalidad específica, cada uno, y querer seguir los pasos de otro. También los estándares que pone el mundo. Los ejemplos, ¿no? También. Uh-huh. El mundo dice, si eres una estrella de cine o una estrella del deporte, ahí vas a estar bien, y uno desde chico quiere hacer todo eso y se frustra porque no puede. Porque no se puede, así pero es. porque alguien puso ese estándar, pero a lo mejor ni le hubiera interesado a la persona. No, y lo vemos en todos los rangos, ¿no? Por ejemplo, si algún famoso, entre comillas,
O sea, se le ocurre ponerse, no sé, algo en la nariz, un hueso en la nariz. Al otro día todo el mundo anda con un hueso en la nariz, ¿no? Sí. O sea, perdón que lo diga de esta manera, pero no creo que sea lógico. Alguien se perfora lo que se perfora y se pone ahí algo y todo el mundo lo quiere hacer. Y ahora con los tatuajes, ¿no? También. Alguien empezó con esto de los tatuajes y ahora todo el mundo anda tatuado. Y la pregunta, yo siempre diría, bueno, ¿cuál sería la motivación? ¿Para verse mejor? Bueno, depende de los gustos de cada quien. Pero ¿no será más bien como para decir, véanme, aquí estoy? Una falta de identidad en que necesitamos llamar la atención para los demás. Puede ser. Perdón por lo que estoy diciendo, pero yo sé que esto quizá pueda molestar. Pero creo que es una realidad y una realidad que debemos reconocer, ¿sí? Y entonces el tema de este programa es exactamente ese, o sea, conocernos a nosotros mismos. Pero nos vamos a conocer a nosotros mismos desde nuestro punto de vista, o sea, no personal, sino de personas creyentes. De personas creyentes, personas que anhelamos llegar al conocimiento verdadero. Y pues vamos a empezar. En el volumen 1, la lectura 27, dice Jesús: Mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Bueno, creo que es algo que deberíamos de pensar dos veces, ¿no? Por nosotros mismos nada podemos. Y creo que eso también es muy obvio. A veces nos gloriamos de tener una cierta inteligencia, de tener ciertas capacidades, de tener ciertas, no sé, aptitudes. Pero la pregunta es, bueno, ¿y de qué me glorío? Si yo hice algo por tenerlo. Yo hice algo para lograr tener aquello de lo que me estoy orgulloso. No, simplemente me fue dado. Y si me fue dado, entonces la pregunta es, ¿por quién? O sea, eso deberíamos de irlo, no sé, viviendo, pensando, para llegar realmente a un convencimiento de esto. Entonces dice esto, pero sigue la lectura. Todo lo contrario, en los corazones que apestan de soberbia, ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos no hay lugar donde poderme poner. Esto es exacto. La persona vanidosa, la persona soberbia, la persona que se ha formado a sí misma y está orgulloso de lo que él ha hecho de sí mismo, o sea, es la persona cuando Dios quiere entrar en ella, ponen un obstáculo, ¿no? No, yo soy. Y ese yo soy es el mayor, ¿cómo diríamos?, un obstáculo que se puede poner al conocimiento de Dios. Sí. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Por eso quiero que en este día hagas continuos actos de humildad. Quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Así tú te estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada. En suma, esperando todo de mí. Ahí volvemos al tema del abandono, ¿no? Así es, van de caída en caída.
Y lo peor es que esto es, háganse de cuenta, como alguien que va subiendo un monte, un volcán, y en el momento que hay un accidente y que empieza uno a caerse, no hay forma de pararse. O sea, cada vez es más rápido, más rápido, más rápido y más violenta la caída, ¿no? El final de esa caída, bueno, en un volcán, pues es llegar, si llega uno con vida, pues magullado, fracturado, con 1000 cosas. En el terreno espiritual es condenación eterna. Sí. O sea, ese es el problema. Condenación eterna que le causa un sufrimiento a Jesús y que por eso deberíamos de estar total y absolutamente empeñados en hacer reconocer a esas personas que están mal. No de palabra porque no entienden, sino desde el interior, actuando junto con Jesús, rogando, forzando a Jesús, a Dios, a intervenir con ellos, ¿no? Seguimos. En el volumen 4, la lectura 122, marzo 23 de 1902. Después de haber esperado mucho ha venido mi dulcísimo Jesús y me ha dicho: hija mía, el apoyo de la verdadera santidad está en el conocimiento de sí mismo. Y yo, ¿de veras? Y él, cierto, porque el conocimiento de sí mismo deshace a sí mismo y se apoya todo en el conocimiento que adquiere de Dios, de modo que su obrar es el mismo obrar divino, no quedando más nada del propio ser. Aquí hay algo que es muy interesante. O sea, el apoyo de la verdadera santidad está en el conocimiento de sí mismo. El problema es que la palabra santidad es una palabra devaluada. Sí, o sea, ya prácticamente es una palabra en desuso y mucho menos, si es una palabra en desuso, mucho menos una actitud. O sea, mucho más una actitud. Ya no hay actitud hacia la santidad. Ahora se piensa que la santidad es la santidad de los santos que la Iglesia ha elevado a los altares y que la pensamos como una santidad exclusiva para un monje, para un religioso, una religiosa, que nada tiene que ver su vida con nosotros que somos seglares, que somos laicos y que tenemos una vida normal acá afuera. Perdón, la santidad se hace en cualquier lado. La santidad no depende de grandes obras, sino depende de las pequeñas obras de cada día, el actuar cotidiano, siempre enfocado hacia la verdad, hacia el bien, ¿sí? Esa es la verdadera santidad, pero eso ya nadie lo piensa. O sea, por eso digo que la palabra santidad está en desuso. Y ahora, el apoyo de esta verdadera santidad está en el conocimiento de sí mismo. Ya no sabemos ni quiénes somos. Nos atrevemos a dudar de lo que somos. No de quién soy, sino de qué soy. Está peor eso. Estamos total y absolutamente en el lado contrario, 180 grados. La humanidad se ha vuelto 180 grados y estamos caminando al revés. Sí, no, y para conocernos tenemos que estar pues pegados a Jesús, porque se despega uno y vuela como globo que se le va saliendo el aire. Así es. Ya no hay punto de referencia de qué está bien, qué está mal. Y la palabra Jesús es todavía más devaluada que la palabra santidad. Sí. Que la palabra santidad algunos la pueden comparar o hacer cierta referencia al civismo. ¿Se acuerdan de cuando había las clases de civismo? Sí. O sea, ahora somos más cultos, ya el civismo ya no hay. Ahora es un poquito más, ¿cómo diríamos? Refinado. Pues ahora se ha vuelto en tolerancia. Bueno. Nos la cambiaron. La tolerancia. Algún día haremos un programa sobre la palabra tolerancia. Seguimos. Después ha agregado: cuando el interior se embebe, se ocupa todo de Dios y de todo lo que a Él pertenece. Dios se comunica todo sí mismo al alma. Pero cuando el interior se ocupa, ahora de Dios, ahora de otras cosas, Dios se comunica en parte al alma. Bien, es esa conclusión, ¿no? Si la persona se acerca, si la persona se ocupa, Dios
se muestra. Si la persona no se ocupa, Dios no se muestra. Hay ocasiones en que Dios hace milagros, o sea, pues son verdaderos milagros de conversiones así, de momento. Pero desafortunadamente no conocemos el por qué se den tan escasas, ¿no? Y digo escasas porque aunque son numerosas, pero para el número de población definitivamente no es suficiente, ¿no? Sí. Tenemos la lectura del libro 2, la número 28, junio 2, 1899. Dice Luisa: esta mañana mi dulcísimo Jesús quiso hacerme tocar con mis propias manos mi nada. En el momento en que se hizo ver, las primeras palabras que me ha dirigido han sido: ¿quién soy yo y quién eres tú? En estas dos palabras vi dos luces inmensas. En una comprendía a Dios, en la otra veía mi miseria, mi nada. Me veía ser no otra cosa que una sombra, como aquel reflejo que hace el sol al iluminar la tierra, que depende del sol, y que pasando a otros puntos el reflejo termina de existir. Así mi sombra, esto es, mi ser, depende del místico sol, Dios, y que en un simple instante puede deshacer esta sombra. ¿Qué decir además de cómo he deformado esta sombra que el Señor me ha dado, no siendo ni siquiera mía? De horror pensarlo, maloliente, putrefacta, toda aguzanada, y sin embargo en este estado tan horrendo, estaba obligada a estar delante de un Dios tan santo. Oh, cómo habría estado contenta si me fuera dado esconderme en los más oscuros abismos. Después de esto, Jesús me ha dicho: el favor más grande que puedo hacer a un alma es el hacerse conocer a sí misma. El conocimiento de sí y el conocimiento de Dios van de la mano. Por cuanto te conozcas a ti misma, otro tanto conocerás a Dios. El alma que se ha conocido así, viendo que por sí misma no puede obrar nada de bien, esta sombra de su ser la transforma en Dios, y de esto sucede que en Dios hace todas sus operaciones. Sucede que el alma está en Dios, y camina junto a Él, sin mirar, sin investigar, sin hablar, en una palabra como muerta, porque conociendo a fondo su nada, no se atreve a hacer nada por sí misma, sino que ciegamente sigue las operaciones del Verbo. A mí me parece que el alma que se conoce a sí misma le sucede como a esas personas que van en un transporte, que mientras pasan de un lugar a otro sin dar un paso por ellas mismas, hacen largos viajes, pero todo esto en virtud del transporte que las lleva. Así el alma, metiéndose en Dios, como las personas en el transporte, hace sublimes vuelos en el camino de la perfección, pero conociendo plenamente que no ella, sino en virtud de aquel Dios bendito que la lleva en sí mismo. Oh, cómo el Señor favorece, enriquece, concede las gracias más grandes al alma, que sabiendo que no a sí misma, sino todo a Él atribuye. Oh, alma que te conoces a ti misma, cómo eres afortunada. Entonces nos va dando la idea de que lo importante que es el llegar al conocimiento de sí misma, ¿no? Ahora vamos a ver qué efecto tiene el conocerse a sí misma. Ahí en otra lectura. Es en el volumen 3, la lectura 23. Enero 1 de 1900. Dice Jesús: por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad. Y encontrándose en la verdad busca dirigirse a Dios por el camino de las virtudes, del cual se ve muy lejana. Y si ve que se encuentra en este camino, pronto descubre lo mucho que le queda por hacer, porque las virtudes no tienen término, son infinitas como soy yo. Entonces el alma, encontrándose en la verdad, busca siempre perfeccionarse,
pero jamás llegará a verse perfecta, y esto le sirve y hará que el alma esté continuamente trabajando, esforzándose para mayormente perfeccionarse, sin perder el tiempo en ociosidades. Y yo, complaciéndome de este trabajo, poco a poco la voy retocando para pintar en ella mi semejanza. Esto es muy, muy importante porque nos está hablando de la humillación, que la humillación en realidad es el reconocerse a uno mismo, ¿no? Quitar todas las cosas, todas las ilusiones que tenemos sobre nosotros. Y nos dice que nos vamos acercando al camino de las virtudes. Bueno, pero ese camino de las virtudes, como lo dice aquí, o sea, no es alcanzable en totalidad. Siempre hay más, porque las virtudes, o sea, no tienen un fin. ¿Por qué no tienen un fin? Porque las virtudes parten de las virtudes divinas. Por lo tanto, no es una totalidad la virtud humana, sino es un efecto de la virtud divina. En ese camino de las virtudes, o sea, nunca podremos llegar al fin porque tendríamos que entrar en el camino de la virtud divina, o sea, del actuar divino. Y eso es lo que Jesús nos está proponiendo ahora en los escritos de Luisa. Esto, que es el principio, es en el libro 3, se lo pone a Luisa como algo que ella debe de esforzarse continuamente, y no solo ella, sino toda la familia humana que quiera encontrar a Dios. Pero llega el momento en el que dice, bueno, de acuerdo, pero vas a entrar en un camino que no tiene fin y que siempre vas a ver que tienes que perfeccionarte cada vez más, ¿sí? Sin perder el tiempo en ociosidades. ¿Cuáles serían las ociosidades? No vamos a entrar en ese tema, pero podrían ser mundanas o incluso divinas. En fin. Y en ese momento, él que se complace en vernos en esa actitud, y nos va a ir retocando poco a poco para ir pintando en esa alma su semejanza. Y así cumplir tanto la finalidad y la doctrina de nuestra Iglesia Católica, que está plasmada en el Catecismo, que es la igualdad con Él, como en los escritos de Luisa, en que le dice a Luisa que la finalidad que Él tiene para ella y para todos los que quieran vivir en su voluntad es hacer una perfecta imagen de Él en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora de la lectura del libro 3, la número 28, de enero 12, 1900, dice Jesús: hija mía, solo los pequeños se dejan manejar como se quiere, no aquellos que son pequeños de razón humana, sino aquellos que son pequeños pero llenos de razón divina. Con eso, pequeño de razón humana, o sea, pequeño de todo lo que nosotros hemos ido agregando en el transcurso de los siglos a nuestro criterio de lo que somos, que no partimos de una verdad, sino partimos de un error. Porque si hubiéramos partido de la verdad de que somos criaturas, como lo dijimos al principio, estaríamos en el camino correcto. Pero como partimos de un camino donde pensamos que somos por nosotros mismos, ahí nos estamos equivocando rotundamente. Es hacer crecer el error de Adán. Así es, y es hacer crecer una vida falsa que nosotros tenemos, que en verdad, si es falsa, es una vida de mentira. Y la vida de mentira no conduce más que a la perdición. Entonces, ser pequeños, pero llenos de razón divina. El que es pequeño en razón divina es que es grande en razón humana. Y esa grandeza en razón humana es lo que se llama una soberbia. Y esa soberbia nos puede llevar al camino de la perdición. Todos aquellos que actúan desde su punto de vista, queriendo ser ellos, queriendo dictar ellos las leyes de la moralidad, las leyes de la civilidad,
todo lo que estamos viviendo en la actualidad están en un camino falso, en un camino de error que va en contra de la verdad, que va en contra de lo que somos. Y, o sea, van en contra de ellos mismos. Aparentemente están logrando sus fines, pero el fin que llevan oculto en esa verdad, entre comillas, que suya, va envuelta la mentira más tremenda que existe. Y esa mentira es: Dios no existe. Sí. Solo yo puedo decir que soy humilde, porque en el hombre lo que se dice humildad, más bien se debe decir conocimiento de sí mismo. Y quien no se conoce a sí mismo, camina ya en la falsedad. Vamos a acertar el 4. Mi humanidad estuvo llena solamente de oprobios y humillaciones, tanto de derramarse fuera. He aquí porque ante mis virtudes tiembla el cielo y la tierra, y las almas que me aman se sirven de mi humanidad como escalera para subir a probar algunas gotitas de mis virtudes. Dime ante mi humildad, ¿dónde está la tuya? Creo que nadie podría poner objeción a eso, ¿no? Ok, nos vamos entonces a la lectura 11. El libro 11, lectura 41, de noviembre 2 de 1912. Dice Jesús: Hija mía, estoy aquí dentro de ti. Si quieres reconocerte, ven en mí, y dentro de mí, ven a reconocerte. Si vienes en mí a reconocerte, te pondrás en el orden, porque en mí encontrarás tu imagen hecha por mí y semejante a mí. Encontrarás todo lo que se necesita para conservar y embellecer esta imagen, y viniendo a reconocerte en mí, reconocerás también al prójimo en mí, y viendo cómo te amo a ti y cómo amo al prójimo, te elevarás al grado del verdadero amor divino, y todo, dentro y fuera de ti, las cosas tomarán el verdadero orden, que es el orden divino. En cambio, si te quieres reconocer dentro de ti, en primer lugar, no te reconocerás en verdad, pues te faltará la luz divina. En segundo lugar, todas las cosas las encontrarás en desorden y reñirán entre ellas: la miseria, la debilidad, las tinieblas, las pasiones y todo lo demás. Será el desorden que encontrarás dentro y fuera de ti, que no solo te harán la guerra a ti, sino también entre ellas para ver cuál te hace más mal. E imagínate tú misma en qué orden te pondrán al prójimo. En esta lectura deja ya muy clara la idea que para saber quiénes somos debemos vernos en Él. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra finalidad? El recibir esa misma imagen de Él en nosotros para tener todo lo divino de Él en cada uno de nosotros. Esa sería la finalidad. Por eso nos pide reconocernos en Él. Esto no tiene nada que ver con el reconocimiento que hacemos en nosotros mismos, ¿sí? Cambiamos la gloria divina por la gloria humana. Cambiamos el cielo por la tierra o quizá por el infierno. Sí. Así que creo que en muy pocas palabras Jesús nos ha ido guiando hacia este punto. Así. Vamos a leer la última lectura, o sea, de este tema cortita, pero que es totalmente, ¿qué palabra usar? Yo diría fantástica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a decir exactamente qué quiere Dios encontrar en cada uno de nosotros. A ver. Es del libro 32, lectura 15, junio 25, 1933. Dice Jesús: Hija mía, hija amadísima de mi voluntad, la razón, la causa, la finalidad por la que tanto suspiro que mi divina voluntad tome su puesto, su dominio y la haga de soberano en la criatura, es porque nuestro ente supremo
va en busca de encontrarse a sí mismo en la pequeñez humana. Nuestro ente supremo. ¿De qué habla? La divinidad. De la divinidad, de un solo Dios. ¿Sí? Y esto nos coincide total y absolutamente con el catecismo de la Iglesia Católica. La unión perfecta con la Santísima Trinidad. O sea, eso es lo que Dios quiere encontrar en nosotros. No deshaciéndonos nosotros, sino asociándonos a lo suyo. Nos quiere quitar esa felicidad humana que hemos formado, que hemos idealizado, y nos quiere compartir la felicidad y la bienaventuranza divina. Pero para entablar una relación con Él de un amor, pero de un amor eterno, y vivir siempre en la perfección de todas las virtudes y de todos los atributos de Dios. Eso es lo que hemos cambiado por nuestra felicidad humana, que únicamente se basa en el tener, en el poder y en el placer. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue un tema muy cortito, pero creo que es, ¿cómo diríamos? Muy útil. Era necesario saberlo. Es necesario, es importante. Ojalá y que realmente prestemos atención a todo esto. Ale, gracias por estar doctor. con nosotros. Ale, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Parece pleonasmo, pero es Ale. Alejandra. Sí, gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego, amigos. Hasta Hasta luego. luego.